Ahora sí, vámonos. A un día antes de que su hija cumpliera 6 años. Entonces yo le dije, yo no voy a ir a rodar con mi hija. El que se va es usted porque usted fue el que falló. Y cuando se siente es que Él la estaba estaba atacando. Sí, yo me desperté porque él me dio 2 puñaladas en el pecho. Dice usted que se contaron 15 heridas. O sea, hacer un pacto con Dios, que me dejara vivir. ¿Cómo se logra perdonar algo así? BAC presenta Desde el Alma con Lisette Castro. Sin egos, sin apariencias y desde el alma. Así es este podcast, que le agradezco muchísimo a la gente que ya nos sigue, que lo comparte, que ha encontrado una voz de aliento, esperanza. Qué dicha, porque así habremos logrado el objetivo de cada uno de los episodios. Y por favor, yo quiero que usted le ponga mucha atención a nuestra invitada, que irradia una luz maravillosa. Doña Olga Vindas, ¿cómo le va? Hola, Lisette, bien, gracias a Dios. Doña Olga, es un milagro que usted esté sentada aquí en nuestro podcast para contarnos su historia. Así es. 1998. 1998. Hagamos un trato, vámonos atrás del 98. Usted se casa con un hombre que amaba. Sí, claro. ¿Y él a usted? Sí, supuestamente. Eso fue lo que siempre creí. Típico de dos. Lo normal de una relación que inició con mucha ilusión, con muchos planes, proyectos a futuro y se fueron logrando. Queríamos una casa, la logramos. Queríamos estar un tiempo sin hijos, lo logramos hasta que llegó una hija, que él quería una hija. Decía, yo quiero una hija, yo quiero una niña, porque ya tenía otros hijos de otra relación. Y Dios nos dio la bendición de que naciera la chiquitilla que él tanto anhelaba. Presenció el parto, la escuchó llorar. Cuando abren el vientre y está ella todavía adentro, él se asoma y ella abre los ojitos y al primero que vio fue a él. Uh-huh. Fue el primer rostro que ella vio. Sí, esposos, amigos, compañeros de vida. Éramos, sí. Dice usted, jamás discutían. Nunca peleábamos, nunca, discusiones muy, muy leves y desacuerdos que rapidito se solucionaba. Él nunca fue agresivo. Sí tenía un problemita que de vez en cuando tomaba licor. Había dejado mucho ya de tomar. Desde que iniciamos la relación, la mamá me decía, usted vino a cambiarlo. Porque él quería una vida diferente, decía, de lo que él anteriormente había tenido. Y lo consiguieron los primeros años. Y lo logramos los primeros años. Se logró. Ahora sí, vámonos. A un día antes de que su hija cumpliera 6 años. 3 días antes. 3 días antes. Sí. Todo ya planeado para la fiestica de cumpleaños. Todo. Iba a cumplir 6 años. Iba a cumplir 6 años. El 9 de marzo cumplía. Nos vamos al 6 de marzo. 6 de marzo. De 1998. 98. ¿Usted ya le había pedido a él que se fuera de la casa? Sí, ya él había tenido, veníamos teniendo una serie de problemas desde hacía casi 2 años. No eran discusiones, sino una indiferencia de él hacia mí. ¿Usted notó que algo raro pasaba? Yo sentía que algo le pasaba porque él cambió. Y yo lo sentí. Yo le preguntaba y me decía que no era nada. Yo le decía, algo pasa. ¿Hay otra mujer? Me decía que no. Pero el teléfono sonaba y él se aislaba a atender el teléfono. En ese tiempo no habían celulares. Entonces era el teléfono fijo de la casa, pero había un teléfono inalámbrico. Y él se alejaba, cosa que antes no hacía. Y lógicamente yo sospechaba que algo pasaba. Y la palabra era infidelidad. Por supuesto, hasta que yo me enteré que eso era. ¿Y usted inmediatamente le pide? Yo le pedí, Vayas. No quiero que ya la relación se termine, porque nosotros en el noviazgo habíamos hecho un pacto propuesto por él, que si algún día yo no lo quería y había otra persona en mi vida que se lo dijera, que igual le iba a hacer lo mismo conmigo. Y yo le creí. Cuando pasó eso y yo descubro que hay otra mujer, pero él no me lo dice, pero yo sé que sí. Yo le dije, bueno, hicimos un pacto, aquí se rompe todo porque usted no lo cumplió. Y él se enojó. Él me decía, usted sin mí no puede vivir.
Él estaba tan seguro del amor que yo le tenía, pero yo no tenía. Yo tenía una cierta dependencia emocional con él porque yo lo quería, pero económicamente no dependía de él porque yo trabajaba. Y teníamos una casa que era el techo de mi hija y yo iba a pelear esa casa como fuera porque era de mi hija. Entonces yo le dije, yo no voy a ir a rodar con mi hija. El que se va es usted porque usted fue el que falló. Además, estás tomando mucho y a veces llegas altanero. Él nunca era de hacer problemas, nunca fue de alzarme la mano, nunca me pegó, nunca me maltrató físicamente. Pero ya cuando yo empecé a notar el cambio, a veces habían palabras despectivas hacia mí y yo las dejaba pasar. Pero ya cuando yo compruebo que él tiene otra mujer y ya él se ve descubierto, y llegaba a la casa, golpeaba mesas, tiraba lo que estaba en la mesa. En una o dos ocasiones me tiró las cosas, en una me quebró una mesa de vidrio. Entonces yo dije, no más, porque la chiquita se asustó. Y yo le dije, esta vida para mi hija no la quiero, usted es el que se tiene que ir. Váyase a la casa, pero por las buenas. Yo no le decía, tienes que irte, te voy a botar la ropa. No, quiero que recoja sus cosas, llévese lo necesario. Quédese con su mamá y después hablamos, porque así no podemos estar. O sea, no puede estar llegando agresivo a golpear y a hacer ruidos que asusta a la chiquita. Yo eso no lo voy a permitir. Y él me dijo, yo me voy mañana. Pero esa noche fue que me atacó. Vamos a la noche. Usted se acostó y siempre dormía con su hija. Él tenía ya varios meses de estar tomando. Tenía como 2 meses de tomar muy seguido. Yo llegaba del trabajo, yo salía del trabajo, recogía a mi hija que estaba donde mi mamá, que la cuidaba, y llegábamos a la casa. Él siempre estaba en el sofá dormido y siempre estaba tomando. Por ahí se veían las copitas y la botellita de lo que él había tomado. Y no reaccionaba porque estaba alcoholizado, entonces no comía. Esa noche él me pidió, yo días antes, no sé por qué, tuve un presentimiento. Yo digo que Dios lo puso en mi corazón. Y yo dije, voy a esconder todas las cosas que son punzocortantes y cuchillos. Y los cogí y los guardé envueltos en un mantel, en una gaveta de un mueble. No sé por qué, pero lo hice. Esa noche él me pidió que le hiciera unos espaguetis, porque amaba las pastas. Entonces yo saqué un cuchillo para picar todo lo que ocupaba y hacerle la pasta. Y el cuchillo no lo guardé, se me olvidó. Yo alisté todo, le dije comida, él comió, así alcoholizado y todo, se comió un poquito, yo le dije, ahí le queda comida para mañana, para que almuerce. Y yo me fui a acostar, yo lavé todo, dejé todo en el escurridor de la pila y me fui a acostar. Pero el detalle de que usted se acostaba con su en hijita. Mi cuarto con mi hija en mi cama. Y yo dejé el cuchillo donde normalmente dejaba uno todo. Yo no lo guardé, ese fue el cuchillo que él utilizó esa noche. Usted estaba durmiendo y cuando se siente es que él la estaba atacando. Sí, yo sentí, yo me desperté porque él me dio 2 puñaladas en el pecho que iban directas al corazón. La intención de él era matarme, porque esas puñaladas van directo a un punto que mata. Y me cortó medio centímetro del pericardio y me perforó un pulmón. ¿Y todavía le dio chance a usted? Entonces, donde yo siento, donde él eso fue lo único que él logró hacer. Y fue suficiente, casi me mata. Claro. Cuando yo me despierto y lo siento encima mío, él está de pie al lado de la cama, a mí me pegaba la claridad de la ventana. Y yo alcanzo a ver que es él. Pero él no me hablaba. Él me hacía un ruido muy extraño. No era como su voz, pero salía un ruido que asustaba. Entonces yo empecé a forcejear con las manos y pateaba y gritaba. Lógicamente la chiquita se despertó y el cuarto estaba a oscuras, pero solo era la claridad de la ventana lo que pegaba. Cuando yo logro ya quitarle el cuchillo de la mano, en ese forcejeo sí me cortó mucho las manos. Cuando yo calculo el cuchillo donde él levanta la mano, yo cerré las piernas y con las piernas lo empujé contra la ventana. Y en unas ya veo el cuchillo y la mano muy aislada que estaba listo apenas para darle la patada. Y lo pateé y el cuchillo se cayó. Entonces yo inmediatamente me levanté y pateé el cuchillo que había caído de los pies donde yo estaba para que cayera abajo la cama y él no lo volviera a coger. Y empecé a decirle, quiero salir. Me decía, no, y yo estaba botando sangre por todo lado. Entonces habían unos paños en la gaveta del closet, empecé a ponérmelas en las manos porque yo no sabía por dónde me salía la sangre. Yo estaba ya bañada en sangre y había sangre por paredes y había sangre por todo lado. Con paños me empecé a envolver los brazos, que era una cierta zona donde yo sentía que más corría la sangre, que era donde estaba la arteria cortada.
y le decía, quiero bajar, porque la casa es de 2 plantas. Y me decía, no, quédese aquí, de aquí no sale, parado en la puerta. Hasta ahí usted no ha pedido ayuda. Yo no había pedido ayuda, yo solo había gritado. Entonces al ratito le dije, me estoy orinando, quiero ir al baño. Y en la planta alta no había baño. Y me dice, está bien, vamos. Y él bajó de primero. Yo le hice así a mi hija que se esperara porque ella lloraba. Y le hice así que se callara, porque me daba miedo que lo alterara y le fuera a hacer algo. Porque él no era como él, era como, ¿cómo les explico? Como si estuviera otra persona metida en él. Era rarísimo. Entonces ya yo bajo y llego al baño, pero yo no iba a orinar, lo que quería era estar abajo para tener la oportunidad de escapar. Ahí habían puertas y en algún momento había un descuido de parte de él y yo iba a poder salir. Cuando escuché, él estaba parado en la puerta del baño y yo me senté en la taza, con la tapa para abajo. Él no se percató que yo ni siquiera estaba orinando. Vea el trance en que él estaba, que él me dice, te vas a morir. Y yo le decía, sí, para no alterarlo, porque si yo le decía que no, me daba miedo que reaccionara mal. Y en eso empezaron a tocar el portón de la entrada. Y era un vecino. Me decía, están tocándolo, sí, vaya a ver quién es. Yo quería que se quitara de la puerta para poderme escapar por la puerta del patio, que yo sabía que yo me salía por ahí. ¿Cómo Pero con esas heridas usted no se había desmayado? no. Era como aferrarse a la vida, al hilito de vida que le quedaba. Estaba ya muy desangrada, porque yo había visto la cantidad de sangre, estaba bañada en sangre. Sí, sí. Mi pijama estaba roja, pero yo sabía que si él se quitaba de la puerta del baño, yo escapaba. Yo quería que abriera porque él tenía la cara llena de sangre. Yo dije, si la persona que está tocando lo ve lleno de sangre, sabe que algo pasa. Además de mis gritos que yo pedía auxilio. Entonces, mis vecinos decían que yo decía, me está matando. Yo no recuerdo. Yo solo sé que grité. Cuando él se va a abrir la puerta del frente a salir al corredor, donde tocan, él se quedó hablando. Yo me asomo y lo veo que está totalmente el cuerpo hacia afuera. Entonces dije, la oportunidad, me salí por el patio. Por la puerta de la cocina que daba al cuarto de pilas y al patio. Y me escapé. Y fui donde los vecinos a gritar, a botar la puerta o a patadas. Yo pateaba las puertas de esa casa para que me abrieran. Ya había mucha gente afuera que habían escuchado gritos, pero no sabían quién era. Entonces ya donde me vieron, en la condición que estaba, me auxiliaron. Me metieron a una casa. Yo me senté en una grada, empezaron ya a pedir a la ambulancia, pero yo decía, no me voy de aquí hasta que no saquen a mi hija. Hasta que llegó un vecino y yo le dije, vaya usted es el amigo de él, a usted sí lo deja y no le va a hacer nada, porque la gente tenía miedo. Claro. Nadie se animaba a entrar, no sabían qué había pasado ahí. Y un vecino llegó y le habló y ellos eran muy amigos. Y le dijo, déjeme sacar a la chiquita. Y le dijo, sí, pase, ella está arriba. Y él subió y la sacó, ella estaba en shock. Se la dieron a mi cuñada, que ya estaba afuera esperando que se la entregaran. Ya la ambulancia estaba ahí. Y a mí ya me tenían en la camilla y yo decía, de aquí no me muevo, como si tuviera el poder de decir no me muevo. Si arrancaban el carro se iban. Pero yo les decía, no me muevo de aquí hasta que yo no vea a Rebe salir. Y de verdad, cuando ya la vi que la traía el señor y se la dio a mi cuñada, ella venía recostada en el hombro de él, yo me fui tranquila. Y en ese camino yo le pedí a Dios, en ese momento que ya arrancó el carro y yo dejé de ver la puerta de mi casa, yo le dije, Señor, yo lo perdono, pero déjeme vivir. Porque yo no sabía qué tenía, pero tenía una niñita pequeñita que me necesitaba. Dice usted que se contaron 15 heridas. En varias partes de los brazos, las piernas no. Todo estaba entre los brazos y la cara, que me hizo una. Y lo las del pecho. urgente era por el pulmón. Por la hernia que se hizo en el diafragma. El doctor dijo que era la hernia en el diafragma, lo que era peligro de que yo perdiera la vida, porque iba a explotar. Inmediatamente se formó una hernia y iba a explotar. Si explotaba, yo moría. Ya no podían correr conmigo. El pulmón sí me pusieron un sello para drenarlo porque él se llenó de agua. Y me pusieron un sello y ahí drenaban, sacaban poquitos hasta que ya después lo quitaron. Pero el peligro era la hernia en el diafragma que se hizo en ese momento. Dice usted que antes de que la sedaran o ahí en la sala de operaciones usted le dijo al doctor un momento. Sí, que esperara un momento porque yo quería pedirle a Dios, o sea, hacer un pacto con Dios de que yo lo iba a perdonar
que yo lo perdonaba, pero que me dejara vivir. Para mi hija, para mi mamá, para toda mi familia, que yo sabía que iban a sufrir si a mí me pasaba algo. Y Dios me hizo el milagro. Yo lo perdonaba no significaba volver con él. No. Yo lo perdonaba de lo que él me estaba haciendo. De perdonarlo, de no volver, de no nunca sentir, de reclamarle, de hacer ese resentimiento, de poner a mi hija en contra de él. O sea, yo lo perdonaba, lo que es perdonar. Y yo sé que lo hice. Porque nunca, ¿cómo le explico? Cuando, yo nunca, yo no volví a sentir amor por él. Ese amor de pareja como que se guardó. Y tuve mucho resentimiento al inicio y temor de que él en algún momento me hiciera algo. Bueno, perdón, a él lo apresaron. Sí, en ese momento. Inmediatamente. Él quedó detenido. Yo salí para el hospital y a él lo detuvieron. Uh-huh. Pero cuando yo me recuperé, yo hice algo. Cuando yo me recuperé y salí del hospital, sin que mi mamá se diera cuenta, ni mi familia, a ese vecino que sacó a mi hija de la casa, que era el amigo de él tenía una moto. Y un día yo le dije, ¿me puedes llevar a la cárcel? ¿Dónde él está? Me dice, usted está loca. La esposa y todo el mundo me dijeron, está loca, ¿qué va a ir a hacer ahí? Yo quiero ir a verlo y que me vea cómo me dejó. Y quiero hablar con él. Él se sorprendió muchísimo y se puso a llorar cuando me vio llegar. El vecino me llevó. Y nadie supo de mi familia que yo había ido. Él me llevó. Él me dijo, yo voy a estar cerca de usted porque, bueno, no creo que él quiera hacerle algo ahí porque hay guardas ahí. Y yo voy a estar cerca, jamás voy a permitir que la toque. Ni tampoco creo que él haga nada. Y él me llevó. Cuando él me vio, él se puso a llorar. Donde vio lo que había hecho, cómo estaba. Porque yo estaba muy delgadita, perdí muchísimo peso y estaba con una félula en mi mano y mis cicatrices, todo estaba... Recién. Todo se veía muy recién. Uh-huh. Y yo llegué y él, donde me vio, me decía, no sé si darte un abrazo. No sé qué decirte. Y yo le dije, deme un abrazo. Y nos dimos un abrazo. Y él me dijo, perdóneme por lo que te hice. Entonces yo lo aparté y le dije, yo lo perdoné desde el día que me lo hiciste. Pero nunca más me vuelvas a tocar si algún día sales de aquí. Porque no vas a lograr hacerme más daño del que ya me hizo. Nunca más me vuelvas a tocar. Y él no sabía qué decir. Y lloraba y lloraba. Mi amigo, mi vecino, lo que hizo fue abrazarlo. Porque en la condición que él se puso, o sea, era algo como que de verdad lo estaba sintiendo. Yo sentí que él estaba arrepentido de lo que acababa de hacer. Y él dijo, aquí me voy a quedar. Y nunca, nunca más yo le voy a hacer daño a usted. Y ya, dimos media vuelta y nos fuimos. La visita se acabó. Usted volvió a su casa. Volví a la casa donde mi mamá... fue el ataque, digamos. Yo estaba viviendo con mami mientras me recuperé. Y a los días ya yo me pasé para mi casa. Porque mi vida tenía que seguir. Mis manos no servían mucho, pero como yo podía, barría, limpiaba, cocinaba y hacía. Estaba incapacitada todavía de mi trabajo. Y un día dije, no más incapacidad porque me la iban a extender por meses. Y yo no quise. Yo dije, no, yo quiero volver a mi trabajo, quiero que la vida continúe. Y así fue. Poco a poco la gente me decía, ¿cómo vas a volver a esa casa? Lo es mi casa. Ahí están las cosas de mi hija, ahí están las cosas mías. Ahí está mi vida. Es la casa que yo compré junto con él y es el techo de mi hija. Y ella tiene que venir a vivir ahí. Ahí están sus amiguitos, los vecinitos que juegan con ella. ¿Y la hijita cómo reaccionó cuando usted ya volvió? Yo no me pude acercar a ella el primer día que llegué del hospital. Fue como hasta otro día. Ella no quiso que yo la tocara, se asomaba a la puerta del cuarto donde yo estaba acostada. De largo, mamá le decía, es tu mamá. Es que mamita, como estuvo en el hospital, se adelgazó porque no podía comer, pero mamita se va a recuperar. Y su cabello se lo tuvieron que cortar para que la pudieran bañar más fácil, porque yo tenía mi cabello largo. Y ella decía, esa no es mami. Esa era una niña muy pequeña. Solo tenía 6 años. Y el impacto de todo lo que ella acababa de ver hacía 15 días. Sí, ¿cuál cumpleaños? Ya todo se echó a perder. Todo se echó a perder. Pero fue un proceso muy, muy fácil con ella,
porque Dios trabajó en las dos. Y vieras que ella siempre lo perdonó, ella nunca tuvo, pues hubo resentimientos en algún momento, pero ella alcanzó a perdonarlo, porque ella siempre estuvo cerca, ella lo iba a ver, la mamá la llevaba, lo iba a ver con familiares de él, ella iba. ¿Cuánto estuvo él en la cárcel? 7 años. Eran 10 años, pero creo que les reducen la condena por buen comportamiento, por varias cosas que ellos hacen ahí. En los días siguientes y en los años siguientes, ¿cómo usted volvió a sonreír y a tener paz? Vieras que a mí me pasaba algo. Yo no pude volver a coger un cuchillo grande de esos para picar algo, para hacer comida o algo, porque me daban una impresión y me causaba una sensación fea. Yo todo lo de mi cocina lo desaparecí. Tenía relación con los cuchillos y yo desaparecí todo y compré cosas nuevas. Entonces yo sentía que eso era como una terapia para mí, quitar todo lo que estaba ahí relacionado con ese tiempo y ese momento. Mi mamá tenía un cuchillo igual al mío, mami lo desapareció para que yo no lo viera. Entonces eso me ayudó, pero algo que yo no podía, que no soportaba era como esas películas, cuando usted está viendo una película y un hombre va a atacar a una mujer o a un hombre y ojalá haya un cuchillo. A mí eso me causaba una cosa terrible. Yo no podía verla. Y cuando habían gritos de ayuda, pidiendo auxilio, eso sí me causaba. Entonces yo evitaba ver esas cosas, porque eso hacía que yo retrocediera lo mucho que yo sentía que había avanzado. Pero mi vida siguió normal. Yo iba, venía, me acostaba, dormía. ¿Siguió trabajando? No trabajaba, no tenía miedo de nada. Yo sabía que él no iba a llegar a la casa, ni iba a mandar a nadie a molestar, ni nada. Doña Olga, y usted, bueno, reconstruye su vida con su hijita, que además son inseparables, que ya esta es mamá, esta hija mamá suya, o sea, usted es abuelita. Ya soy abuelita. De la famosa Sofi, sí. La boronita suya. Mi boronita. Y su ex esposo cae en cama, cae enfermo. Sí, muchos años después de que él sale de la cárcel. Él se va a vivir con la mamá. Ya mi hija había salido del colegio, ya estaba en la universidad. Cuando él se enferma, empieza a ponerse el estómago muy inflamado. Y mi hija le decía, papá, ¿qué es lo que tiene? Y él a veces iba a la casa. Vamos, él tenía, él a pesar... ¿A la casa suya? A la casa, sí. Después de ya mucho tiempo que yo tuve confianza que él se acercara, Rebe me decía, ma, ¿puedo invitar a papi hoy a almorzar? Yo voy a estar con usted, papi no te va a hacer nada. Yo le decía, sí, está bien. Y yo lo hacía por mi hija, porque yo sé que eso a ella la hacía sentirse bien. Uh-huh. Y compartió muchísimas veces. Otras veces fue ella la que le preparó la comida. Otras veces lo hice yo. Y vamos a cuando él cae ya. Ya un momento grave. Otro él se enferma, ya ahí fue donde detectamos, porque yo lo veía por eso. Me doy cuenta que a él algo le pasa. Ya él empezó a ir al médico y empezaron a hacerle exámenes. Se detectaron que él tenía no solo una cirrosis, tenía un tumor en el hígado. Ya la mamá había fallecido de cáncer también. Y él estaba muy deprimido y estaba tomando mucho. Mi hija entra en una desesperación, me dice, mamá, ¿qué voy a hacer? Yo le dije, no, tranquila. Hay un Dios que todo lo puede. Si Él quiere que él viva, Él va a vivir. Pero usted lo cuidó. Yo lo cuidé en algunas ocasiones. Lo fui a cuidar donde él estaba. Él estaba en la casa de una prima. Y cuando decimos que usted lo fue a cuidar, algunas veces, ¿qué era que ella tal vez tenía que salir, ya él estaba en cama. Él le hacía café. No, él solo tomaba poquitos de líquido, no podía comer, ya no quería comer, él no quería estar solo. Y Rebe me dijo, mamá, papi va a morir. A papi no le queda mucho tiempo. Ella me decía, mamá, ¿y con qué entierro a mi papá? Eso nos toca a los hijos. Habemos 2 hijos aquí, somos los que tenemos que hacerlo. Uno de ellos no tenía trabajo. Rebe recién había empezado a trabajar en el lugar donde estaba. O sea, yo tenía un dinero guardado porque habíamos hecho un arreglo de la casa y faltaba terminar. Pero donde yo vi la situación, yo paré el arreglo de la casa, la remodelación. Porque yo dije, esta plata se va a ocupar, no para la casa, sino para el funeral. Entonces una vez que yo le dije, tranquila, ahí está esa plata, con esa plata cubrimos el funeral. Y hacemos todo como él quiere. Y ese día que lo cuidé, que ya le estaba en cama, me dice, yo quiero que me haga un funeral bonito. Y dígale a mis amigos que me vengan a ver, porque no queda mucho tiempo. Empecé a buscar a los amigos para que lo fueran a ver. Y localicé a todos los amigos, en fila llegaban. A buscar a la muchacha que él me decía, que yo conocía, que le fuera a cantar el día del funeral. Y en la funeraria Chalón, a hacer todas las vueltas para el funeral.
para hacerle el funeral que él decía. Para terminar, ¿cómo se logra perdonar algo así? Se logra perdonar cuando tienes un ser amado ahí que te pide, mamá, yo quiero que perdones a papá. Ella me lo pedía. Ella me decía, porque ya yo lo perdoné. Y porque Dios me dejó vivir. La oportunidad que Dios me dejara vivir. Para que todos los propósitos que ese doctor un día me dijo, al día de hoy, yo los he ido viendo. Y poder estar con mi mamá, con mi papá, que estaba sufriendo. Y mis hermanos, ellos sufrieron demasiado. De una situación que no se esperaban, porque fue de repente. Que no esperaban de él, porque a él lo querían como a un hijo. Yo siento que lo que usted decidió fue no cargar con algo tan pesado, sino retomar la vida y empezar a vivirla plenamente. Empezar a vivirla porque tenía una niña a la que yo tenía que hacer feliz. O sea, yo no podía estar echándome a morir. Y me pasó, porque no, o sea, yo no puedo hacer, eso no me gusta, yo no soy así. Yo siento que si hoy me pasa algo, la vida continúa, mañana es otro día. Cuando Rebe tiene a veces situaciones, yo siempre le digo, mi amor, hoy es hoy, mañana es otro día. Respire y siga. Y yo creo que eso fue lo que yo hice. Tenía que hacerlo. Y yo quería estar bien. Si ya había luchado contra todo, que era lo peor, desarmarlo con el cuchillo y levantarme de una cama, huir de mi casa, y yo no tenía sangre. No era para echarse a morir, No. Más bien era para empezar a vivir. Para empezar una vida nueva. Con una experiencia que yo nunca pensé que iba a vivir. Doña Olga, yo estoy segura que esta conversación va a tocar el alma de mucha gente. Dios quiera que sí sea. Que también desperdicia esas segundas oportunidades en resentimientos y en odios. Que a la distancia parecen razonables esos odios. Es normal. Pero que a la persona envenena. Y usted decidió no envenenarse, sino que vivir, abrir sus alas más bien. Así fue. Y vivir. En cada episodio nosotros tenemos un cierre que nos llevamos para siempre. Esta es la joya para el alma de este episodio. Una joya para el alma es presentado por BAC. Yo siento que si hoy me pasa algo, la vida continúa, mañana es otro día. Cuando Rebe tiene a veces situaciones, yo siempre le digo, mi amor, hoy es hoy, mañana es otro día. Respire y siga. Y yo creo que eso fue lo que yo hice. Como institución, BAC promueve una sociedad inclusiva, impulsando el desarrollo económico, profesional e integral de las mujeres. A través del programa Mujeres BAC, desarrollan capacitaciones e iniciativas que nos permiten seguir creciendo y fortaleciendo nuestras habilidades. Para más información, ingresa a www.bacredomatic.com y busca el apartado de Mujeres BAC. De nuevo, gracias. Qué lindo que esté aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo va a estar bien. Dios va adelante.